Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Leíamos en la lectura bíblica la importancia de que la semilla caiga en buena tierra. Esperamos que el Señor en esta hora plante esa semilla de su palabra en nuestros corazones y que podamos ser edificados por medio de ella. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Deme un segundito, por favor, que soy el único que no la había buscado. Les damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos acompañan, a las visitas que vinieron hoy día de hoy. Sean bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Nos gozamos mucho de que puedan estar aquí también compartiendo con nosotros este día especial del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén y amén. El sermón de esta hora tiene por título: El camino del peregrino, firmes en Cristo. Raro el título, me dirá usted. Bueno, permítame explicarle algo. Existen muchas personas al interior de muchas iglesias que no logran entender que la vida cristiana no es un evento estático, sino que se trata de un peregrinaje continuo. Un peregrino es alguien que camina, que transita, que avanza, ¿verdad? Por medio, ya sea de un recorrido, ¿verdad? Muchos, por lo tanto, se desaniman y quedan en el camino porque no han comprendido que desde el momento en que recibimos a Cristo, hermanos amados, comenzamos un camino constante que nos lleva paso a paso a la plenitud de nuestra salvación, ¿verdad? Fíjese bien que John Bunyan, ¿verdad? Es un autor muy conocido. Después de la Biblia, ha vendido el libro más famoso dentro del cristianismo, ¿verdad? Que se llama El progreso del peregrino. Nuestro hermano Isaías, después de este sermón, nos va a mandar a todos en el grupo el libro, que es cortito, pero es maravilloso para poder entender lo que queremos decir hoy día. Hermanos, en su célebre libro El progreso del peregrino, Bunyan nos ilustra esta realidad a través de la historia de un cristiano. De hecho, el hombre se llama Cristiano en el libro, ¿ya? Y es un hombre que huye y pasa por un lugar que se llama la ciudad de la destrucción en búsqueda de la ciudad celestial. Él va buscando una ciudad celestial, pero su viaje no es un viaje fácil, es un viaje lleno de dificultades, donde enfrenta un pantano denominado el pantano del desánimo, donde todos nosotros hemos estado más de alguna vez. El pantano del desánimo, ¿verdad? También pasa por la feria de la vanidad, ¿verdad? Es el lugar donde las cosas de este mundo obnubilan nuestra mente por un momento y nos quitan de la mente el peregrinaje en el cual estamos recorriendo. Y muchas otras pruebas que intentan desviarlo de su propósito. Bueno, sin embargo, este hombre llamado cristiano, ¿verdad? También recibe ayuda del Señor. ¿Por qué? Su carga es aliviada cuando llega a la cruz. Es fortalecido en la casa del denominado intérprete, la palabra del Señor, y encuentra compañía en fieles hermanos que lo animan a continuar en ese peregrinaje. Bien, esta hermosa historia, que le invito a cada uno de ustedes a que la puedan leer, nos refleja una verdad que el apóstol Pablo nos relata aquí en Colosenses capítulo 2 y que vamos a profundizar en esta hora. ¿Qué cosa? No basta con haber recibido al Señor, debemos andar en Él, debemos estar en Él. Nuestra fe debe estar firmemente arraigada y nuestra vida debe ser edificada en Cristo. Y nuestro testimonio debe abundar en gratitud. Eso es todo lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Y por lo tanto, como peregrinos que somos cada uno de nosotros en este mundo, sin duda vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar desánimos, vamos a enfrentarnos a la tentación de la vanidad de este mundo, tentaciones, pero si estamos cimentados firmemente en Cristo, sin duda perseveraremos hasta el final. Hoy te invito, hermanos, a reflexionar en este llamado a andar en Cristo y cómo podemos vivir de manera coherente la fe que decimos profesar. Como punto número 1, veamos
la recepción de Cristo como la base del caminar cristiano. El apóstol Pablo comienza este pasaje con una exhortación clara y nos dice lo siguiente: por tanto, o sea, ese por tanto, para cuando uno interpreta la Biblia tiene que tomar ese por tanto conectándolo con lo que viene anteriormente. Y si uno lee el pasaje anterior o los versículos anteriores, el versículo 5, por ejemplo, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. El apóstol Pablo está exaltando el orden de la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Y ahora dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él. Y esta declaración nos da a entender que la vida cristiana sin duda comienza con una recepción de Cristo. Comienza con un encuentro del hombre con Cristo. Tú y yo en algún momento determinado nos hemos encontrado con Jesucristo, pero no termina ahí. No termina allí. No se trata de un evento único, sino que no se trata de un evento pasado, sino de una realidad presente y continua. Andar en Cristo. Hermanos, la Biblia describe la vida cristiana como un peregrinaje que a veces es largo. Hay gente que ha vivido toda su vida en el Evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por esos hombres que se han mantenido, hombres y mujeres que se han mantenido fieles hasta su vejez en el Señor. Hermanos, y al igual que un viajero debe aprender a caminar y avanzar. Yo no sé si usted alguna vez ha mochileado o salió alguna vez con una mochila en los hombros a recorrer paisajes, ¿verdad? El sur de Chile o el norte o otros lugares. Bueno, yo alguna vez lo hice. Y le puedo decir que esa experiencia es hermosa, pero también sacrificada. Es muy sacrificada. ¿Y por qué? Porque es un recorrido en el que, hermanos amados, tenemos que caminar y avanzar. Así es la vida cristiana. El creyente debe aprender a caminar y avanzar, y debe hacerlo andando en el camino de Cristo, andando en Cristo. El apóstol Pablo ya había exhortado a los colosenses en el capítulo 1, versículo 10, con algo parecido. Les dijo: andad en Cristo como es digno del Señor. Y vuelve a usar esta misma idea en varios momentos a lo largo de la carta: estar en Cristo, ¿verdad? De hecho, en la epístola de los Efesios, que es la epístola paralela a los colosenses, también Pablo enfatiza el concepto de andar en Cristo al menos unas 7 veces. Por lo tanto, en la teología del apóstol Pablo, el andar en Cristo, hermanos amados, es sumamente importante. Se trata de considerar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, de manera constante, de manera permanente. Yo no sé si tú le has podido dar gracias a Dios, aún por las cosas más vanas que este mundo nos puede ofrecer. Hermanos amados, nosotros los hombres fuimos creados para glorificar a Dios. Por lo tanto, glorifícale mientras trabajas, glorifícale mientras estás en la iglesia, glorifícale mientras estás con tu familia tomando una rica once, glorifícale mientras sales de vacaciones, glorifícale incluso cuando tienes tiempos de ocio para distraerte y sacar el cansancio de tu cuerpo. En todo tiempo, andar en Cristo significa glorificarle a Él. Ahora, este énfasis de andar en Cristo es importante. ¿Sabe por qué? Porque la fe cristiana no solamente es un punto de partida, sino es un camino de crecimiento continuo. Así como el sembrador siembra, no con el fin simplemente de sembrar, sino con el fin de que haya un árbol que crezca en el tiempo. De la misma manera, el Señor renueva nuestros corazones y nos da nueva vida para que crezca un lindo árbol en nuestro interior, ¿verdad? Hermanos, así como un niño pequeño también aprende a caminar con esfuerzo y constancia y muchas veces tropieza, así también tú y yo somos llamados a progresar en la fe de manera diaria. Muchas veces caeremos, muchas veces tropezaremos, muchas veces sentiremos desánimo, muchas veces sentiremos cansancio, muchas veces estaremos agobiados por la vida. Pero, hermanos amados, somos llamados a permanecer andando en Cristo. Permítame, hermanos, ahogar cualquier idea equivocada que nos pueda hacer pensar que la vida cristiana es algo circunstancial o efímero. Y aquí se me viene a la mente inmediatamente esa teología del decisionismo, mejor dicho, ¿verdad? Que te dice, lo único que tú tienes que hacer es repetir una oración conmigo y con eso tienes garantizada la salvación, ¿verdad? Antiguamente había muchos
muchas campañas evangelísticas donde el único fin del evangelista era llamar a la gente al altar, que repitiera una oración y con eso se le daba una especie de certificado de salvación. Ya eres salvo, ¿verdad? Como si se tratara de un acto la salvación. Hermanos amados, esa es una idea equivocada, hermanos amados, porque la vida cristiana no es un acto de repetir una oración, no es el acto de venir una vez a la iglesia, sino es el acto, hermanos amados, permanente de andar continuamente en Cristo. Ahora bien, generalmente la mayoría de los creyentes han comenzado su caminar espiritual en un momento específico, cuando recibió a Cristo por medio de la fe y se ha enamorado de Jesús y se ha puesto ansioso por querer saber más acerca de Cristo, ¿verdad? Y eso es maravilloso. De modo que no se trata simplemente, y ese encuentro con Cristo no se trata solamente de aceptar ciertas doctrinas cristianas o hacer una profesión de fe externa, sino que es un acto de confiar genuinamente en Cristo. Evidentemente la doctrina es importante, pero no solamente es lo único, ¿verdad? Existe también una aceptación en nuestra voluntad y en nuestro corazón y en nuestro intelecto. Son tres áreas: el intelecto, la voluntad y las emociones, donde nos entregamos a Cristo. Intelectualmente aceptamos la doctrina, ¿verdad? La doctrina cambia nuestra voluntad de modo que ahora queremos ir hacia Cristo, y también cambia nuestras emociones de modo que ahora amamos lo que antes no nos interesaba. Ahora bien, hermanos, no se trata, hermanos amados, como ya he dicho, de aceptar solamente doctrinas, sino de abrazar genuinamente la fe en Cristo. Hay un punto de partida, el inicio de un peregrinaje, el cual nos va a llevar hasta la presencia de Dios el día que seamos glorificados. Sin embargo, algunos podemos tener la falsa idea de vivir como si la conversión fuera el final del proceso. Lo único que importa es hacer la oración del penitente, nada más, ¿verdad? Algunos tienen esa falsa idea, pero se aferran al momento en que hicieron algo, una decisión por Cristo. Una vez fui a una iglesia y repetí una oración, así que yo sé que Cristo está conmigo, dirá mucha gente, ¿verdad? Teniendo una idea sumamente equivocada. Pero Pablo nos dice que recibir a Cristo es solamente el principio. Así como recibisteis a Cristo, dice, andad también en Él. La vida cristiana es un camino y debemos seguir adelante con Él. Yo te pregunto una cosa, hermanos. Independientemente cuánto tiempo te quede de vida, ya sea mucho o poco tiempo, yo te pregunto, ¿estás en Cristo? Lo único que nos debe importar en este momento es que estoy en Cristo, es estar en Cristo, hermanos amados. Además, el apóstol Pablo enfatiza que hemos recibido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Subrayando que el término Señor significa que Él es autoridad, Él es soberano, porque no podemos recibir a Cristo solamente como el Salvador y no como Señor, y rechazar su señorío. La verdadera fe implica someter nuestras vidas a Cristo como el Señor. El problema claramente es que muchos desean las bendiciones de la salvación sin rendir su voluntad a Cristo. Pero la Escritura es clara: no hay cristianismo sin una sumisión a Cristo, sin una obediencia al Señor. Recordemos lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 7:21, cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay una vinculación entre la salvación y la sumisión al señorío de Cristo. Y el apóstol Pablo también da un ejemplo cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Y su primera reacción fue preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, yo creo que una evidencia maravillosa en nuestros corazones de que nos hemos encontrado con el Señor es hacer esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Ya estoy aquí. Me has guardado, estoy aquí destruido, quizás con el alma rota, o quizás me has guardado del mal, Señor, y por eso te doy gracias. Pero aquí estoy parado y te pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud de alguien que ha recibido a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor. Habiendo dicho lo anterior, Pablo también le recuerda a los colosenses que han recibido a Cristo, que también deben permanecer y andar en Él. Y esto significa que nuestra vida cristiana debe desarrollarse de la misma manera en que comenzó, por la fe,
Yo recibo a Cristo por la fe y debo andar en Cristo por la fe, porque como esas fueron las palabras, hermanos, que trajeron paz a la vida de Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. En contraste con esta enseñanza, hoy día, como lo hemos dicho en sermones anteriores, habían falsos maestros en Colosas, gnósticos, que querían introducir nuevas revelaciones, ¿verdad? O doctrinas místicas para alcanzar un conocimiento, una madurez espiritual. De hecho, la palabra gnosis significa conocimiento. Por eso Pablo los calla con firmeza, golpea la mesa y les dice a los colosenses: ustedes empezaron con Cristo y deben continuar con Cristo. Cristo no es solamente el inicio de la vida cristiana. Cristo es el camino por el cual debemos recorrer, andar en Cristo. Hermano, si empezaste en Cristo, ¿estás andando en Él todavía? Si empezaste con Cristo, hermanos, ¿sigues caminando con Cristo? Esa es una pregunta importante que te debe responder a Él. Bueno, el Señor te dice en esta hora: tú que empezaste con Cristo, debes continuar con Cristo. No hay una segunda etapa más elevada de la vida cristiana. No hay un segundo escalón en donde Cristo no puede estar, en donde Cristo no esté presente, hermanos amados. No necesitamos buscar experiencias adicionales, ni necesitamos, hermanos amados, buscar cualquier otra cosa que se encuentra fuera de Cristo. Amada iglesia, así como la salvación es por fe, hermanos amados, el crecimiento espiritual también lo es. No se trata de añadir nuevas ideas filosóficas o nuevos rituales, sino de profundizar en la relación que tenemos con Cristo. Amados hermanos, en otras palabras, Pablo está diciendo: comenzaron con fe, debes continuar con fe. Comenzaste creyendo en Cristo, debes continuar tu vida creyendo en Cristo. Empezaron con Cristo y debes seguir con Cristo. No hay atajos, no hay otros caminos, no hay desvíos, hermanos amados. No hay caminos alternativos para crecer espiritualmente. La pregunta pertinente es: ¿estamos viviendo conforme a lo que hemos recibido en Cristo? ¿O me he estancado en mi camino espiritual? Me siento estancado, me siento debilitado. Hermanos, no basta con haber comenzado bien. Debemos perseverar y avanzar en nuestra fe cada día. El Señor, nuevamente repito las palabras que dijimos al principio del culto, hermanos amados. El Señor nos dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cada día añade un evangelio y sígame. Que es cada día que debemos tener a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Te quiero animar, hermanos amados, en este camino. No estoy poniéndote, hermanos amados, obstáculos, solamente te estoy diciendo la verdad. Y te quiero animar porque la Biblia nos anima. Por tus propias fuerzas no podrás hacer absolutamente nada, ya que no podemos andar en Cristo con nuestras propias fuerzas, sino solamente por su gracia y su poder es que podemos estar en Cristo. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice estas poderosas palabras: yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos amados, es en el poder de Cristo, es estando en Cristo que podemos, hermanos amados, tener el poder para mantenernos firmes en este peregrinaje. Veamos ahora la descripción de andar en Cristo. Leamos juntos el versículo 7 del capítulo 2. Dice el versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjese que aquí el apóstol Pablo nos presenta el caminar del creyente con 4 ilustraciones o 4 imágenes. No sé si aquí habrá alguien relacionado con la construcción, con la agricultura, si la hay, pero aquí hay imágenes muy interesantes. Presta atención, mire, aquí hay metáforas que resaltan la profundidad, la estabilidad, el crecimiento y la abundancia que debe estar caracterizada en la vida cristiana. Primeramente, el apóstol Pablo habla de estar arraigados en Cristo. Aquí veamos la imagen de un árbol, por ejemplo. La palabra arraigados es un término agrícola
que indica haber sido plantado de una vez y para siempre, ¿verdad? Los cristianos verdaderos no somos una planta rodadora, no estamos en el lejano oeste donde pasa esa planta rodante, ¿verdad? En la sequía, hermanos amados. No somos una planta rodadora llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina, como dice Efesios. Tampoco somos trasplantes que constantemente cambiamos de suelo. Somos una planta firmemente arraigada en Cristo. Recordemos la lectura bíblica en Jeremías, que también citaba al Salmo 1. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, ¿verdad? Porque él será plantado, dice, junto a corrientes de agua. Y cuando venga la sequedad y cuando venga el calor, no caerá su hoja, sino que dará fruto. Ese es el tipo de árbol que es el cristiano. Un árbol firmemente arraigado. ¿Cuál es el término perenne? Es el término, ¿verdad? Un árbol perenne que siempre tiene fruto, siempre tiene hoja verde. Una vez que hemos echado raíces en Cristo, no hay necesidad de buscar otro fundamento. No hay necesidad de buscar otro abono. Hermanos amados, las raíces cumplen dos funciones esenciales. Primero, nutren al árbol. Y por lo tanto absorben el alimento para el crecimiento de un árbol. Cristo nos dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estando arraigados en Cristo, seremos nutridos por él mismo. Además, las raíces también le dan estabilidad a un árbol. Me acuerdo, mi padre viajaba mucho a Puerto Rico, zona caribeña, donde también llegan muchos huracanes, ¿ya? Y me contaba cómo los árboles allá que plantaban, la mayoría eran palmeras, y después de que arrasaban los huracanes por la isla de Puerto Rico, por ejemplo, y el Caribe, a pesar de que los palmeras se sacudían para un lado y para el otro, llegaban hasta el piso siendo tan altas, terminaba el huracán, quedaban en pie firme, porque tenían una raíz el doble de lo que era su altura. Gracias por la palabra. Entonces, fíjese que la raíz le da estabilidad al cristiano. Y si estamos arraigados en Cristo, hermanos amados, sin duda resistiremos los vientos, resistiremos las tormentas. Así un creyente que está arraigado en Cristo permanecerá firme en la fe, cualquiera sea la circunstancia adversa que pueda estar viviendo. Por lo tanto, hermanos, Pablo nos dice que nuestras raíces deben ser Cristo, que Cristo es la raíz en la cual estamos arraigados, no en filosofías humanas, no en experiencias emocionales pasajeras. El creyente maduro se nutre diariamente de la palabra de Dios y encuentra en ella su fortaleza, arraigados en Cristo. Segunda ilustración o segunda metáfora que usa el apóstol Pablo, dice: edificados sobre Cristo. Edificados sobre Cristo. Y aquí nos da la idea de un edificio, ¿verdad? Que también el apóstol Pablo usa mucho la metáfora de un edificio para explicar la vida cristiana. Y nos dice, usa el término sobre edificados. Es un término arquitectónico. La construcción espiritual del creyente es un proceso continuo. No basta con poner simplemente el fundamento, el cual es Cristo. Debemos seguir edificándonos sobre él. Imagínese usted que unos ingenieros llevaran a cabo una construcción y pusieran un fundamento en otro lado, en un lugar, y edificaran el edificio fuera de ese fundamento, ¿verdad? De la misma forma, antes de edificar un edificio, primeramente se hace un fundamento profundo para que el edificio soporte, y se construye sobre ese fundamento, no fuera de ese fundamento. De modo, hermanos amados, que el apóstol Pablo nos dice que construyamos nuestras vidas en Cristo. ¿Has puesto tu vida en Cristo? Amén. Ahora construye tu vida en Cristo, construye tu familia en Cristo, construye tu futura, si no estás casado, construye tu futura relación en Cristo, construye tu vida académica en Cristo, tu vida laboral en Cristo, etc. Porque la palabra nos dice en 1 Corintios 3:11: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Hermanos, la palabra edificar nos da la idea de un desarrollo, es continuo, ¿verdad? Usted ha visto cómo construyen los edificios. Usted pasa por un lugar, vuelve a pasar a las 2 semanas y va a haber avanzado una gran cantidad. Hay un desarrollo. De modo que nuestra vida cristiana debe ser
un edificio en constante crecimiento para la gloria de Dios. Así como un edificio sin estructura colapsa, un creyente que no crece en su conocimiento y amor por Cristo va a permanecer débil y vulnerable a los ataques del enemigo. Hermanos, un edificio no solamente necesita un buen diseño, puede ser muy bonito por fuera, como los fariseos, ¿verdad? Se vestían de manera perfecta, hacían todos los rituales externos de manera perfecta, pero no tenían un fundamento sólido. Hermanos, un edificio no solo necesita un buen diseño, sino un fundamento sólido y los materiales adecuados para resistir las tormentas y sacudidas que puedan venir. El 27 de febrero del 2010, en Chile hubo un terremoto de 8.8 grados, ¿verdad? Uno de los más fuertes registrados en la historia. En la ciudad de Concepción, el edificio Alto Río, de 15 pisos, colapsó completamente y cayó, ¿verdad? Lo impactante, hermanos amados, es que era un edificio nuevo, un edificio relativamente nuevo, ¿verdad? Y supuestamente construida bajo las normas antisísmicas que tiene nuestro país. Sin embargo, la investigación reveló que falló su estructura y cimentación, lo que lo hizo vulnerable ante la fuerza del terremoto. Y este desastre, hermanos amados, es atingente a nosotros, o nos viene a enseñar, hermanos amados, una lección espiritual bastante interesante. No basta solamente con tener una apariencia externa de piedad. No basta solamente, hermanos amados, con vernos bien de manera externa, sino también, hermanos amados, es importante, hermanos, amada iglesia, tener un fundamento firme. Muchos profesan la fe cristiana, pero su vida no está cimentada en Cristo. Muchos profesan la fe cristiana, dicen ser hijos de cristianos o padres cristianos, pero su vida no la construyen sobre Cristo. Hermanos amados, por lo tanto, ante cualquier crisis, así como ese edificio, puede venirse abajo la vida de alguien que no pone su fe en Cristo. Hermanos, Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 7, cuando comparó a los que edificaban su casa sobre la roca con aquellos que edificaban su casa sobre la arena. La diferencia no es la ausencia de tormentas. La tormenta va a venir sobre aquella casa que está construida sobre la arena, como sobre aquella casa que está construida sobre la roca. La diferencia es el fundamento sobre el cual está construida la vida. La tormenta vendrá igual para ti, ¿verdad? Y para aquel que no tiene una vida cristiana. El sol sale para justos y para pecadores. De la misma manera, muchas veces la crisis viene para justos y para pecadores, para todos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Aquel que tiene su vida construida sobre Cristo, ese no perecerá, ese no caerá. Su vida, su familia, su posteridad no sucumbirán ante este mundo. En segundo lugar, el apóstol Pablo emplea la palabra y nos dice, confirmados en la fe. Lo que nos habla de algo académico, de la escuela. Aquí Pablo usa una imagen de una escuela para enfatizar que es la palabra de Dios la que edifica y fortalece al creyente. Por ejemplo, su enseñanza fiel del apóstol Pablo contrastaba las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia. Una buena enseñanza confirma la fe del creyente, una mala enseñanza enferma al creyente, ¿verdad? Por eso se habla de sana doctrina, un alimento que no hace daño, que no te intoxica. Hermanos amados, las falsas enseñanzas hacen mal, te intoxican. Así como cuando comes unos mariscos descompuestos y terminas mal, así una falsa enseñanza te puede intoxicar, hermanos amados. Si uno pregúntele a tanta gente embobada, llenando auditorios gigantes detrás de falsos apóstoles y profetas, intoxicados con esa enfermedad. Hermanos, el crecimiento en la fe ocurre cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Porque la fe, dice Romanos 10, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un creyente arraigado en las Escrituras no es fácilmente engañado por doctrinas erróneas. Un creyente que está firme en la palabra de Dios, que ha estado expuesto a la palabra fiel del Señor, no podrá ser engañado con facilidad. Un creyente que no estudia la palabra es como un estudiante sin instrucción, vulnerable al engaño y sin dirección clara. Por último, la última imagen que usa el apóstol Pablo es la siguiente, al final del versículo 7, dice, como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracias. Y aquí vemos la imagen de un río.
una metáfora de un río abundante. La palabra abundando da la idea de un río que se desborda, ¿verdad? Un río desbordante. Y la vida cristiana no debe ser un pequeño riachuelo seco, ¿verdad? Sino un río caudaloso de gratitud y de gozo. Hermanos amados, Jesús habló de esto en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, donde dijo que el creyente, o que del creyente correrían y fluirían ríos de agua viva. Un corazón agradecido es evidencia de una fe madura. Usted, hermanos amados, ¿alguna vez ha quedado asombrado de lo que Dios ha hecho y es capaz de decir: Señor, gracias, estoy desbordando de gratitud, ¿verdad? Estoy desbordando de lo maravilloso que tú eres? Esos son los ríos de agua viva de los que fluyen dentro del corazón del creyente. La gratitud, hermanos, refleja confianza. Refleja confianza. ¿Sabes qué? A veces se nos vienen situaciones difíciles. A veces en el área económica te viene una tras otra, ¿verdad? Una tras otra. Estando en plena estrechez económica con mi familia, se nos enferma el auto, por ejemplo, o mecánicamente, obviamente estoy diciendo, con un costo bastante elevado. Hermanos amados, de repente vienen esos conflictos. A veces son en otra área, emocionales. A veces son conflictos laborales, hermanos amados. Pero mantener la gratitud en medio de la crisis evidencia nuestra confianza en el Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Además, la gratitud nos protege del descontento. Hermanos, es muy fácil caer en el descontento. Hermanos amados, es muy fácil caer, ¿verdad?, en la murmuración, el por qué, el para qué, el por qué me pasa esto a mí, ¿verdad? El por qué todo está mal. ¿Ha conversado usted con personas que siempre están mal, que nunca están bien, que nunca están felices? Que tú le preguntas: ¿cómo estás? No, ahí luchando siempre con lo mismo. Y nunca están contentas, hermanos amados. ¿Por qué? Falta gratitud. Falta gratitud, y la gratitud nos protege de ese descontento. Recordemos que Israel cayó en incredulidad por falta de gratitud. Ellos eran ingratos con el Señor. Así también, cuando somos agradecidos, somos fortalecidos en nuestra comunión con Dios. De hecho, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos llama a orar con acción de gracias. No simplemente para pedir o demandar cosas a Dios, sino para agradecer. Hermanos, la gratitud es un antídoto. Es un antídoto ante las crisis. Sea agradecido por lo que tienes en vez de reclamar por lo que no tienes. El libro de Filipenses, hermanos amados, se le llama también la epístola del gozo, porque el tema central de Filipenses es: ten gozo en medio de la adversidad. Amados hermanos, Pablo nos insiste en que un cristiano maduro es un cristiano agradecido. La gratitud no es solamente una emoción, sino que es una actitud que refleja nuestra fe en Cristo. Te invito a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Estoy arraigado en Cristo? ¿O mi fe depende de si me ascienden o no me ascienden en el trabajo? ¿Verdad? A veces tenemos fe solamente mientras nos va bien. Hermanos, ¿estoy edificándome en la verdad? ¿Estoy creciendo en el conocimiento y aplicación de la palabra? ¿Estoy fortaleciéndome en la fe? ¿O soy fácilmente sacudido por la prueba o por las falsas doctrinas? ¿Practico constantemente la gratitud? ¿O mi vida cristiana es más bien un riachuelo seco de ingratitud, que apenas si brota un poco de gratitud? Hermanos amados, seamos un río caudaloso de alabanza para el Señor. Que nuestra vida desborde alabanza al Señor. Querido amigo, querido hermano, hermana, andar en Cristo significa tener raíces profundas, crecer en Él, en la edificación de nuestra fe, fortalecernos en la verdad y desbordar de gratitud. Estas características nos aseguran un caminar estable y fructífero en ese peregrinaje, en ese camino del peregrino. En resumen, la palabra de Dios nos exhorta a andar en Cristo, dejándonos muy en claro que este andar debe manifestarse diariamente. Si realmente hemos recibido a Cristo, nuestra vida debe reflejar esa realidad. Nuestro caminar
debe ser coherente con nuestra fe. No se trata solamente de profesar con nuestras bocas a Cristo. Debemos vivir conforme a lo que hemos recibido de Él. Colosenses 2:6 nos dice, por lo tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor, andar en Él. Nuestra vida debe estar arraigada, edificada y fortalecida en la fe, como un árbol, como un edificio, ¿verdad? Hermanos amados, nuestra estabilidad espiritual depende de estar firmemente arraigados y establecidos en Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él, dice la palabra, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. También nuestra actitud debe estar marcada por la gratitud. Una vida que está en Cristo no es una vida que se queja constantemente y que vive descontenta, sino que vive con constante gozo y gratitud al Señor. Yo me gozo cuando los hermanos o hermanas, a pesar de la prueba que pueda estar diciendo, dicen, pero yo sé que el Señor está conmigo. Pero yo sé que el Señor está conmigo. Hermanos amados, abundando, dice la palabra, en acciones de gracia. Tarde o temprano todo tiene fruto, hermanos amados. Querido hermano, andar en Cristo es más que una teoría. Somos llamados a vivir diariamente en Él, confiando en su gracia, reflejando su gloria. Hemos dicho que la vida cristiana es un peregrinaje, un caminar constante. Es una carrera, hermanos amados, de resistencia más que de velocidad. Pero este caminar no es opcional, ni es solamente para creyentes maduros. Todo verdadero cristiano debe andar en Cristo desde el momento en que recibe a Cristo hasta el final de su vida. Pablo nos desafía, ¿verdad? Y nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Cristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. A quienes no sienten aún, a quienes aún no se sienten fuertes en la fe, o sienten que su vida cristiana es inestable, o se sienten débiles, la palabra del Señor les dice, afirma tus raíces en Cristo. Afírmate en Cristo. No pueden seguir dependiendo de emociones pasajeras o de experiencias momentáneas. Un árbol sin raíces profundas va a caer al primer viento. Un edificio sin buenos cimientos se derrumbará al primer temblor. Si no estás firme en Cristo, cualquier prueba, cualquier falsa enseñanza, cualquier crisis te puede apartar. Así que examínate hoy, amado hermano, amada hermana. ¿Tu fe está verdaderamente arraigada en Cristo o sigues tambaleando en dudas e inseguridades? ¿Estás creciendo espiritualmente o vives estancado, esperando sentirte listo para comprometerte más? ¿Verdad? Hay algunos que dicen, voy a esperar una señal a ver cuándo puedo comprometerme con el Señor. No ha llegado mi momento todavía. Hermanos, ¿tu vida refleja gratitud y confianza a Dios o más bien te quejas y vives desanimado? No hay atajos. No hay atajos en la vida cristiana. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, no hay otro atajo, ¿verdad? No hay crecimiento sin compromiso, no hay firmeza sin raíces profundas en Cristo. No sigas siendo un creyente inestable, no sigas siendo un cristiano inestable. Decide hoy aferrarte a Jesús con todo tu ser. Si te sientes débil, si te sientes que no avanzas, la solución no está en buscar experiencias nuevas o en añadir algo más a tu fe. La solución es Cristo mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que te da la vida, dice el Señor. Hermano amado, la solución es Cristo mismo. El apóstol Pablo nos dice nuevamente, ustedes que empezaron con Cristo, continúen con Cristo. No se aparten de Cristo. No esperes más. Sumérgete en Cristo, sumérgete en la palabra, fortalece tu fe, comprométete con la iglesia, ora con fervor, no seas como un árbol sin raíces o un edificio a medio construir. El Señor quiere hacer de ti un árbol frondoso, el Señor quiere hacer de ti un edificio hermoso y maravilloso, ¿verdad? Hermanos amados, afírmate en Cristo. Crece en su gracia y sigue adelante en este peregrinaje hasta el final, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor.